les pinta. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada, quien ya está acá en el estudio. Es Noemí Brenta, doctora en Economía de la UBA, investigadora y docente con una investigación con el vínculo de nuestro país con el Fondo Monetario. Noemí, te agradecemos mucho por estar acá. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, por favor. Bueno, si te parece, empecemos por cuál es tu análisis de los anuncios justamente del Tesoro realizados en el día de ayer, ¿no? Ya sí, ayer. Se esperaban, me parece espantoso para nuestro país, algo que refuerza la subordinación y la dependencia, y bueno, que el Tesoro acude a través de este fondo de estabilización o de una operación de swap, todavía no definieron muy bien. Scott Bessent, ¿no?, el secretario del Tesoro, aludió a varios instrumentos: compra de deuda en el mercado primario, secundario, un préstamo puente, un stand-by, bueno, varias cosas. Todavía no sabemos qué. Dijo 20.000 millones de dólares, y lo que muestra es que este modelo de financiarización ha fracasado profundamente, y el rescate es a este barril sin fondo que es la fuga de capitales, este ciclo nuevo de endeudamiento y fuga con empobrecimiento de todos nosotros. Así que mi análisis respecto de esto, bueno, ya recién escuchaba lo que estaban diciendo, no quisiera abundar en la cuestión geopolítica, que en este momento es fundamental para que el gobierno de Estados Unidos apoye al gobierno de Argentina, porque no es que apoya al país, apoya a un gobierno, apoya a alguien con nombre, apellido y una posición alineada muy definida, que no representa a la Argentina ni a los argentinos en conjunto, ¿no? ¿Vos por dónde crees que habría que comenzar el camino para desandar justamente este problema en el que nos encontramos, principalmente con el fondo? Pero bueno, hay un montón digamos, el volumen de la deuda externa argentina es muy elevado, y uno de los actores es el fondo. Ahora también se mete el Tesoro, están los bonistas privados. ¿Por dónde se empieza? Mira, yo estoy en el foro estoy en varios grupos, pero uno de los principales, de los más participativos en cuanto a quienes están en él, porque no son solamente economistas, colegas, sino que también hay gente de sindicatos, de la bancaria, de gráficos, gente de pymes, o sea que es una representatividad bastante más que otros grupos donde estoy, que son de economistas. Y justamente sacamos hace unos días un documento que propone 12 medidas como para empezar a discutir y pensar, porque hay muchos grupos que están pensando esto también. Y bueno, la primera es recomponer los ingresos populares, los salarios, las jubilaciones, las asignaciones. Y respecto de la deuda, hay que hacer una reestructuración, hay que fuertemente desconocer este nuevo endeudamiento del Tesoro, el acuerdo con el Fondo Monetario de abril de este año, que agrega deuda y no sirve para nada útil para el país. El acuerdo de Macri, hay instancias judiciales en las que se está reclamando por esos acuerdos, porque el fondo incumplió su propio convenio constitutivo y tampoco la ley argentina fue cumplida, y esta nueva deuda tampoco. Por lo que se ve, no va a seguir ningún canal institucional como corresponde. Bueno, ese sería otro punto. Establecer el control de cambios, que rigió en la Argentina desde 1931 hasta la dictadura, con algunos momentos de gobiernos liberales, principalmente militares, que salieron del control de cambios, pero que es imprescindible para la Argentina por lo que es la estructura económica, ¿no? Nuestra disponibilidad de divisas es terriblemente volátil, porque depende de que llueva, de que haya sequía, de los precios internacionales, de que el flujo de transporte internacional funcionen, o sea, depende de tantas cosas nuestra disponibilidad de divisas, que no puede ser un recurso con el que libremente se pueda especular, porque lo necesitamos
para crecer y para vivir. Perdón, te hago un punto ahí. Estamos hablando del Foro de Economía y Trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Ahí le vamos a pedir a Ger, que lo tenemos también el documento para ir compartiéndolo. Bueno, sí, yo te lo pasé, no sé si lo Sí, tenés sí, de ahí, sí, bueno, vos no vas a dar. Cuando vos te referís a establecer un control de cambio... Fíjate en la tercera página, en la página 3 están las medidas. Bien, el control de cambio, concretamente, ¿qué sería? Y sería... que los exportadores tengan que liquidar necesariamente las divisas en el Banco Central en un plazo corto y que las importaciones no estén libremente como ahora, que se está trayendo ropa usada de cualquier lado o lo que sea, sino que necesiten una autorización, que sean adecuadas a las necesidades del país, que sea además una economía con mucha más planificación, programación, porque justamente cuando el control de cambios significa administrar las divisas, significa las divisas que entran y que salen, que haya, como te decía, además de la obligatoriedad de liquidarlas, una administración cuidadosa, pensada, registrada, y además, por ejemplo, las transacciones en divisas hoy, y ya desde la dictadura, digo, hoy, pero hace 50 años que estamos con esto, hace medio siglo que estamos con este modelo, salvo unos pocos años. Claro, se habla mucho de derogar la ley de entidades financieras de la dictadura. Esa es otra de las medidas, fíjate, la primera medida, administrar los precios, no, esa es la 4, anda un poquito antes, si podés, la página anterior, ahí está. Acá. Primera medida, recuperación del poder adquisitivo de los salarios, lo que decía en primer lugar. Segundo lugar, la emergencia cambiaria. Bien. Esta misma cosa. En tercero, revertir la apertura irrestricta de las importaciones. Claro. Ahí está. El cuarta, administrar los precios, o sea, poner un límite a los monopolios, a los oligopolios, que sea acorde a la capacidad adquisitiva de la población. La mayoría de la población es asalariada o depende de ingresos sobre los que no puede influir. Entonces es importante no permitir que la concentración de los productos masivos, de alimento, de higiene, tocador, todo eso, la concentración en pocas empresas, lleve a unos precios que son impagables y a que los productos no sean accesibles para todos. Regular el comercio exterior, las exportaciones y las impo, y eso se refiere, por ejemplo, a las transacciones entre las empresas, las filiales de multinacionales y las casas matrices u otras filiales. Se compran y venden a unos precios que ellos inventan para no tener ganancia, para no pagar impuestos, hacen toda una ingeniería, claro, entre ellos, claro, o inventan que inversiones, préstamos entre ellos. Exactamente, sí, todo eso. Entonces, eso son mucho más que el presupuesto universitario junto con el Garraham y con el aumento de las jubilaciones y de alguna otra cosa que se me está pasando en este momento, de los vetos que la semana pasada el Congreso rechazó. Ahí hay un antecedente interesante, por lo malo, respecto de lo que fue la estatización de la deuda privada, ¿no? Que muchas empresas durante la dictadura tomaron deuda con sus propias casas matrices y esa deuda después se estatizó por fuera de lo que fue el esquema de vaciamiento de YPF, que era una empresa que, por ejemplo, no necesitaba financiamiento externo, se mega endeudó aprovechando las supuestas tasas bajas y después esa empresa fue rematada por... Tal cual, y eso mismo hicieron con 15 empresas. La dictadura fue endeudando a todos los agentes de las empresas estatales y las agencias estatales. Tomó deuda a aerolíneas, qué sé yo, bueno... Sí, todo, la telefonía, el agua, todo. Claro, los bancos, todo, bueno, eso también. Después favoreció la privatización ya durante el menemismo y con Macri volvió el modelo de financiarización parecido, son los mismos ciclos, hasta los mismos actores o los hijos de los mismos actores. Claro, en el caso de los Macri, el correo. En el caso de Sturzenegger. Bueno, en el caso de Sturzenegger. Pero claro, además yo creo que eso que pasó durante el gobierno de Macri quedó
totalmente palpable en lo que pasó con Vicentín, ¿no? Esa deuda que el Banco Nación le presta a Vicentín y desaparece esa guita y Vicentín no la tiene y el Banco Nación quedó con un montón. 350 millones de dólares de clavo. Exacto. Que le deteriora el patrimonio porque hay que previsionarlo porque no los puede cobrar, ¿sí? Y la oportunidad para tener una empresa testigo en el comercio exterior de granos se perdió, bueno, porque Sí. no hubo una Por decisión un política, Duna, una voluntad política Sí, fuerte. y incluso también beneficiaría esto que vos decías de los precios, ¿no? En alimentos, por Claro, ejemplo, tal cual. poder tener una empresa estatal de producción de alimentos nos podría haber posibilitado manejar los precios incluso de, digamos, Sí, alimentos de bienes consumo de consumo, masivo. claro. Sí, claro. Exacto. Noemí, puntualmente ahora, a partir de este anuncio que hizo Besant, también surge mucho la confusión que se reproduce en los medios también de esto no es deuda nueva, sino que es un pase de deuda de acá para allá y va a ser un rollover para adelante. Digo, seguramente podés en un minuto desmentirlo o explicarlo por qué sí es nueva deuda o por qué es más gravosa o por qué digamos, se profundiza el sometimiento. Claro, como decíamos antes, todavía no anunciaron qué, pero vamos a ver las distintas posibilidades. Una Bien. cosa que dijo Besant fue un swap. Sí, Un swap es un acuerdo de intercambio de monedas. Banco Central con Reserva Federal, cada banco le abre a nombre del otro banco, el Banco Central a nombre de la Reserva Federal, la Reserva Federal a nombre del Banco Central, una cuenta en la que pone su dinero. Por ejemplo, el Banco Central de Argentina pone pesos a nombre de la Reserva Federal pues no, dólares a nombre de la Argentina, pero mientras no se use, mientras no se active el swap, eso no genera costos, no genera deuda, no es deuda, es un acuerdo en el que seguro hay condiciones laterales que se hablaron, que desconocemos y que tampoco las vamos a conocer. Con China tenemos un acuerdo swap activado, porque todavía le debemos 5.000 millones de dólares desde 2009. Bueno, en fin, ese, bueno, no es deuda nueva hasta que sea deuda, hasta que decidan Bien. usarlo. Por ahora es, te pongo ahí como para que los acreedores piensen que va a haber. Otra forma que dijo fue compra de bonos en el mercado primario o secundario. El mercado primario es la primera emisión. Para eso, bueno, si hay emisiones autorizadas, que en realidad el presupuesto, viste que no existe, hace 2 años estamos prorrogando el presupuesto nacional, en el presupuesto donde se autorizan las emisiones de deuda. Si hay emisiones de deuda autorizadas, bueno, va a ser nueva deuda, no es que no va a ser nueva deuda, en el mercado primario. Si es del mercado secundario, es la recompra de deuda que ya está emitida, de letras, de bonos, hablaron de bonos, y podría ser, ponele, no sé, que compren bonos que están en poder de agencias del sector público. Claro. bien. Entonces, bueno, ahí sí, no sería deuda nueva, pero si compran deuda que está en manos del sector público, es como si vos le pediste prestada a tu abuela y después en realidad tu abuela le da al usurero esa cartera. Le dice, mira, Bien. a mi nieto me dio este papelito, te voy a pagar distinto. Eso sería la Claro, el compra. nivel de exigibilidad es Y- otro. sí. Y en una parte mencionaba también la posibilidad de un crédito stand-by, no Un serán como stand-by las es un tres. crédito puente. Un stand-by es un crédito puente, un crédito por un plazo corto para Bien. subsanar una falta de divisas, para atender una deuda Bien. o hasta que llegue un préstamo de otra fuente. Pero a todo esto, Eso sí, sería nueva deuda. eso sí sería nueva deuda. Claro. Y a todo esto sí se sumó también, acá estamos hablando solo de lo de Besant, pero creo que hasta ahora no lo mencionamos, que también hubo anuncios del Banco Mundial, Sí, del del BID. del Sí, BID. Eso sí, eso también es nueva es, deuda claro, también. Está total. bien, ya estaba programada, pero la deuda se convierte en deuda cuando se desembolsa. Claro. Claro. Y tengo una consulta, Noemí, en relación a esto que vos mencionabas de, bueno, las distintas instrumentos que se podrían utilizar. ¿Algunos de esos instrumentos podrían implicar, por ejemplo, la toma de bonos de YPF o de, viste que se estuvo hablando de los yacimientos petrolíferos ahí en Vaca Muerta? sí. Digo, en relación a los recursos naturales argentinos, ¿qué formato podría tomar? Mira, por ejemplo, cuando el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de Estados Unidos, que es este órgano que ahora va a actuar, dijeron,
le prestó a México 20.000 millones de dólares en 1995, ahí cuando México tenía que hacer pagos de deuda y no tenía dólares. Tiene una lista de condiciones que es larguísima, y entre ellas está la garantía de los ingresos petroleros. Claro. Entonces, está también, yo no soy abogado, le escapo a los asuntos legales porque no es lo Pero mío. sí, yo entiendo, justamente el otro día decían que había costado muchísimo salir de ese endeudamiento que a México por esas cláusulas. Y estaba pensando en esa reforma que la Argentina tuvo del Código Civil y Comercial. ¿Te acuerdas que tenía 2 códigos, se unificó en uno? Que hay bienes que son públicos que no quedaron con la protección que tenían que quedar. Como te digo, no quiero andar en esto porque no es mi tema y no lo conozco. No, pero se entiende igualmente lo que estás diciendo. Me parece que hoy estamos bastante más frágiles desde las nuevas, estas leyes. Bueno, que no son tan nuevas porque ya tiene unos cuantos años, el nuevo código, que tiene como 10 años. Claro. Noemí, vos sos investigadora de la relación de Argentina con el fondo. Sí. ¿Cómo caracterizarías la relación de Argentina con el fondo? Una relación asimétrica, muy asimétrica, muy condicionada, y Argentina entró en el fondo no cuando se creó el fondo, sino con la dictadura de la revolución fusiladora de Aramburu, por un decreto de Aramburu, o sea, con un cambio de modelo económico, social, político, de todo tipo. Que se produjo de la manera que se produjo. Que se produjo después de haber hecho un atentado, un acto terrorista en el que murieron como 400 argentinos que pasaban a las 2 de la tarde por la Plaza de Mayo, incluyendo, ¿no?, un ómnibus con chicos. Y bueno, es el gobierno surgido de esos actos, es el que nos metió en el fondo, es el que convirtió deuda que era comercial en deuda financiera, y después cada vez que fuimos al fondo fue acompañando un plan de ajuste de los que conocemos, sabemos de memoria, devaluación, ajuste fiscal, ¿no?, aumento de los impuestos, baja el gasto, aumento de las tarifas públicas, sea antes de las privatizaciones porque aumentaban las tarifas, después de las privatizaciones porque te bajan los subsidios, entonces pagas más, y porque le autorizan a las empresas también aumentos de tarifas, ajuste fiscal, reducción del gasto, echan gente, no le pagan a los proveedores, reducen las compras del Estado, reducen la inversión pública, bueno, es el ajuste fiscal, ajuste monetario, aumentan las tasas de interés, bajan el ritmo de la emisión monetaria, se endeudan, solo emiten dinero contra que entren dólares, transitoriamente el dólar baja porque entran capitales para aprovechar las tasas de interés con un dólar planchado. Puede haber un año o 2, no llega, de bonanza si el plan es exitoso, hasta que nuevamente entran en la crisis, porque las importaciones aumentaron, aumentó la deuda, aumentaron los pagos al exterior, y de nuevo volvemos a la crisis de pagos que se resuelve con un nuevo plan de ajuste, y de esta manera transcurrimos desde, por ejemplo, para hablar de los tiempos más recientes, bueno, yo, porque para mí, pero desde la dictadura hasta 2001 fueron todos años continuos de planes de ajuste. La convertibilidad fue un gran plan de ajuste con reformas estructurales con mucha profundidad y que acompañaron también el cambio del escenario internacional, como ocurrió a mediados de los 70, un cambio que se profundizó en los 80 y en los 90 mucho más con ese mundo unipolar después de la implosión del socialismo, de la Unión Soviética y todo eso. Y después de unos años de crecimiento, con un intento de un modelo más, con más justicia social, con una distribución más justa, con un intento de industrialización, con mucha alimentación, creo que una de las cosas más meritorias es haber desplazado a la deuda
del centro de las cuestiones económicas de la Argentina, porque antes todo eran las políticas del fondo y de la deuda. Cuando me preguntás qué es el fondo, y el fondo fundamentalmente, antes no nos prestaba mucha plata, pero era la luz verde para que nos prestaran plata otros, hasta que explotara el plan económico, que como decía son todos muy parecidos. Y bueno, vino todo ese modelo que fue favorecido, sí, por los precios de las materias primas, por la sinergia con los otros gobiernos de los otros países de la región, porque Estados Unidos también estaba distraído después de las Torres Gemelas y después de la invasión a Irak, que estaba en otra región, entonces no nos daba tanta bolilla, hasta hasta la crisis de 2009, y a mí me parece que el fondo, impulsado por su mandante principal, Estados Unidos, que tiene el 17% de los votos y capacidad de veto, porque para decisiones importantes hace falta un 85%, entonces si Estados Unidos no vota a favor de esa decisión, no se toma a partir de 2013, cuando China anuncia el programa de la franja y de la ruta de la seda. Estados Unidos enloquece y el Fondo Monetario se vuelve mucho más enfocado en la región, y ahí empieza a hacer mucha más presión para los préstamos políticos. Ya en 2017 a Lenín Moreno en Ecuador, por hablar de la región, ya empiezan a negociar un préstamo que se concreta en 2018, igual que el nuestro, ya por mucha plata, ya con condiciones y de manera que no nos podamos ir rápido. Néstor Kirchner le pagó toda la deuda al fondo, enero de 2006. Y nos quedamos liberados seguimos siendo miembros, que está bien ser miembro del fondo mientras no te endeudes. Bueno, en fin, pero ya los préstamos políticos hoy son la voz de aura del fondo, la voz de orden del fondo, y hoy tiene además bastante plata. Antes tenía un capital muy chico, el capital ha aumentado, tiene más disponibilidad como para hacer préstamos más comprometidos. Claro, y también más como, viste, se suele mencionar el fondo como una herramienta de sometimiento. Es que es eso, cuando me preguntás cómo es, digo, la simetría se lee en el sometimiento, claro, tal cual. Si vos ves cuando el fondo aprobó los acuerdos para la Argentina y los programas de ajuste de la Argentina y las condicionalidades, todas son favorables a los grandes capitales. En la época del capitalismo industrial, a las multinacionales industriales; en la época del capitalismo financiero, a los actores financieros, al gran capital, y hoy también a las tecnológicas. Y en relación a, digamos, ¿no?, esos planes de estabilización que bien vos recién explicabas, ¿qué pasa con los salarios? Bueno, siempre es igual, además, siempre cuando mirás los precios es lo mismo. La devaluación, que es de una vez, puede ser de una vez, de a varias veces, anunciada y que después siga, anunciada y que congele el tipo de cambio, difiere. Siempre la devaluación implica una caída del salario real. Una, porque se va a inflación. Otra, porque la devaluación se realiza en un momento en que el gobierno, a propósito, genera inflación, porque devalúa, porque aumenta las tarifas de los servicios públicos, porque aumenta la tasa de interés. Esa es una etapa de aceleración inflacionaria inducida desde la política económica. Y en esa aceleración lo que pasa, como bien estás diciendo, es que sube el dólar, sube las tarifas, suben los precios de la comida, suben los precios de todo, porque las empresas aumentan los precios, porque si había control de precios lo levantan, y si no había aumentan, y más por las dudas que después se los congelen. Y como es un momento de crisis, el gobierno anuncia el plan. ¿Para qué? Dice, para parar la inflación, pero no, es la inflación que generó el propio gobierno. Vos estás hablando de lo que pasó en diciembre del 23, ¿cierto? Estoy hablando, claro, de tantos ajustes. Sí. El último en diciembre del 23. El último que vivimos. Pero te digo que son claro, todos iguales, todos parecidos. Claro. Todos tienen esta misma mecánica. Y bueno, y ahí sí el salario se queda rezagado porque
porque no pueden las negociaciones, si hay paritarias, si permiten paritarias, en plena crisis, ¿no? El gobierno dice, es terrible la crisis, lanzamos un plan para de una vez por todas solucionar, bla. Y salarios, jubilaciones, ¿cómo van a aumentar si hay que hacer un ajuste fiscal además? ¿Por qué hay crisis? Porque se emitió mucho, porque se gastó mucho, aunque estemos con 20% de desempleo, siempre el gasto es demasiado, hay que cortarlo, el gasto público, el gasto del sector privado. Y bueno, el plan de ajustes es una primera etapa inflacionaria lanzada por el propio gobierno, después se estabiliza un poco, porque estabiliza el tipo de cambio, como hizo este mismo gobierno, con un mecanismo de crawling peg, que quiere decir de ajuste periódico de 2% mensual, tratando de llevar la inflación a un porcentaje parecido, a que converja. Lo mismo que hizo la dictadura con la tablita, muy parecido, Alfonsín con el plan austral, bueno, tantas cosas parecidas, Menem directamente con el dólar 1 a 1, y entonces se estabiliza un poco, entonces dicen, el plan tiene éxito, entran capitales para aprovechar que las tasas de interés son mayores que la devaluación mensual, y además el gobierno también abunda emitiendo deuda, y que paga grandes tasas, así que entran capitales, bueno, y pasa lo que decía antes, hasta que llega la crisis necesariamente. Noemí, ahí ya entrando en la parte final de la entrevista, hablabas de los préstamos políticos. Creo que el caso de Macri fue uno de los más, a todos nosotros, los argentinos y argentinas, resonó mucho. Sí, creo que había sido Claver Carón el que dijo, que lo reconoció después. Entonces ahora escuchamos a Kicillof, que es una de las figuras que aparece como dentro de esa élite política electoral, que diciendo, bueno, esto se resuelve de manera política, es un préstamo político que resuelve de manera política. Ahora también escuchamos a muchos de los que conformaron parte del Frente de Todos en su momento, que hablar de un desconocimiento, de una negociación con el fondo, es entrar en lo desconocido, ¿no? Hablar de poner en duda la deuda con el fondo es entrar en lo desconocido. ¿Es entrar en lo desconocido? Antes escuchaba el bloque anterior donde decían que el acuerdo de facilidades extendidas de 2022 fue preferible a entrar en lo desconocido en ese momento. Me parece, en mi opinión, para la correlación de fuerzas del momento era entrar en la boca del cocodrilo, porque estaba toda la oposición con el apoyo de afuera para que hubiera una corrida cambiaria y se disparara la inflación y un 2001 se repitiera un 2001. Me parece que una cosa que es necesario hacer, y que supongo que Axel también debe estar pensando en eso, es juntar masa crítica internacional, aprovechar este mundo multipolar para tener aliados en los países, en los BRICS, en otros países con los cuales apoyarnos para tener alternativas. Lo que yo creo que no tenemos que hacer es lanzarnos al vacío con la gente, ¿viste? Ya la gente, todo el pueblo viene con mucho sufrimiento, con mucha pobreza, entonces no es cuanto peor mejor. Acá protejamos, cuidemos al pueblo, involucrémoslo y con responsabilidad, con compromiso, pero hagamos las cosas de una manera organizada, o sea, negociemos. Yo no sé, porque nunca fui funcionaria, pero bueno, estudio mucho estos temas. Negociemos como para tener algo ordenado. Por ejemplo, Varoufakis tenía en 2015, ministro de Finanzas de Grecia, tenía bien pensado un plan de cómo poner plata en el bolsillo de la gente, cómo hacer aunque los bancos cerraran para que la economía siguiera funcionando. Entonces digo, entremos a lo desconocido, pero con una red que al pueblo lo mantenga vivo, sano, y no entreguemos la carne de cañón
Pasa que, bueno, son cosas que quizás ya quedaron en el olvido, bueno, y hoy estamos en una realidad totalmente distinta después de 2 años de Milei, pero me parece que también en esa época se jugaban distintos tipos de declaraciones y de posicionamientos, por un lado, por las expectativas que había ¿En de esa que época a qué te referís? en la época del Frente de Todos. Durante el gobierno del Frente de Todos, claro, cuando viene el momento del acuerdo, que digo, como recordar al ministro de Trabajo diciendo el sueldo digno es el que se puede pagar, recordar los 20.000 millones de dólares que tenía de récord de exportación el Banco Central. El Banco Central en ese momento, que principalmente por la gestión de Culfas en producción se les dio para que pagaran estas deudas que tenían. Digo, por verdad, eso, verdad, como para revisarlo críticamente para adelante y decir, bueno, pensando esto que decís vos, está bien, un acuerdo había que hacer, quizás no desconocerlo completamente, pero también dio la sensación de que había no solo una narrativa, sino una toma de decisiones que era esto que decís vos, che, es demasiado poco para la masa que te votó y para la masa que te necesita, y quizás demasiada complacencia para estos sectores que venían privilegiados. Sí, además que se les había pagado el ingreso, el IF era que a las Claro, empresas también sí, se les el dio. ATP. Sí, Claro. claro, de la pandemia ya venía además el gasto fiscal muy grande. Claro. Muchas cosas, que muchas yo no soy gestualidades, digo, fiscalista, pero claro. hay que tampoco se Sí, puede hacer cualquier cosa. Las Nosotros- exenciones que se le Pero sostuvieron sí. siempre a Sí, Galperín, digo, demasiado o sea, privilegios para las empresas, ese Como- gasto Claro. fiscal en Pienso las eso. empresas, que Exacto. era como un 4% del Producto Bruto. No, Sí. Y me parece que también, ¿no? Un debate que me parece que nos debemos sobre la base de qué pasa con esas deudas, ¿no? Porque yo, bueno, durante mucho tiempo hemos discutido lo fraudulenta, ¿no? De la masa de la deuda de la Argentina tomada por gobiernos inconstitucionales. Y yo creo que también, ¿no? Para poder pensar un desconocimiento de una parte de la deuda, incluso para poder pensar una reestructuración de la deuda, etcétera, tenemos que hacer un debate de masas. Digamos, todos tenemos que de alguna forma participar de ese debate, y ahí la correlación de fuerzas, creo yo, ¿no? Por ahí la tenés más también a tu favor. Claro, hay que construir, el poder se construye, Claro, no es que viene porque de- si no, si volvemos a la lógica de, bueno, las deudas se pagan, bueno, veamos. Digamos, si la usamos para hacer, no sé, carreteras, suponete, ¿por qué usaba la palabra carretera? ya te estás, y ya te, No sé, de para sonarte repente. un poco, así, Digo, digo. pero Español digo, neutro. Sí, no sé qué pasó. Digo, si la usamos para hacer, no sé, Ruta, autovías, camino, rutas, escuelas, etcétera, y decir, bueno, esta deuda se usó para el bien del territorio argentino, y eso te va a venir, digamos, a volver, digamos, en términos de divisas o como quieras, bueno, divisas no, interno, mercado interno. Ahora, si esa deuda, como decíamos antes, se utilizó para la timba financiera o se utilizó para que Macri se quede con un negocio del correo, esto, bueno, no, pará, pero eso anda a cobrársela a Macri. Anda a cobrársela a los que la fugaron también, anda a Buen cobrársela a punto. los que se beneficiaron. Claro, Sí, pero esa es una propuesta también. Claro, por eso, ahí es político, porque entonces ahí es donde uno dice, bueno, se puede construir este camino, pero bueno, es una decisión política también, poder ir a ese debate. Absolutamente, sí. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero es un debate muy interesante y te agradecemos muchísimo, Noemí, por Bueno, haber gracias, venido. interesante la charla. Y con ganas, ¿no?, de seguir. A mí esas Sí, cosas sí, me Nos queda, encantan. nos queda corto. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con mesa completa nuevamente, así que no los traemos más a Yona. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Rocío. Nos vemos la próxima. Bueno.